Hola, mi nombre es Sánchez Salas Brian y voy a explicar los tres tipos de circuitos con ejercicios y ejemplos. Primero hice el circuito en serie, ya que es el más fácil en mi parecer. Como pueden ver en la imagen, tengo una pila de 9 volts conectada a 3 sockets y un apagador. Esto hace que si alguno de esos sockets deja de funcionar o se quita, ya no pasa la corriente hacia el otro socket. Por lo tanto, el foco ya no funciona. O en todo caso, si quitas el foco, de igual manera ya no puede pasar la energía. Eso quiere decir que se corta nuestro circuito. Por eso es un circuito en serie. Los datos de mi circuito serían: del voltaje total son 9 volts. De mi primera resistencia son 5 ohms. De mi segunda resistencia son 40 ohms. Y de mi tercera resistencia son 15 ohms. En mi circuito, puesto como un diagrama, lo pondría de esta forma. Una vez poniendo tus resistencias y cuánto vale una y en qué orden van, calculamos la resistencia total, que en este caso, como es un circuito en serie, sería 5 más 40 más 15, que nos daría un total de 60 ohms. Y nuestro voltaje total ya lo tenemos y dicho que es de 9 volts. Una vez obtenidos estos datos, vamos a calcular la intensidad total. Esta se calcula con la fórmula que la intensidad es igual a los volts entre la resistencia. Entonces nos quedaría que serían 9 volts entre 60 ohms. Esto nos daría un total de 0.15 amperes. Y esa sería nuestra intensidad total. Calculando ya esto, podemos calcular los volts que se están perdiendo, que esta vendría siendo la ley de Kirchhoff. Esta se calcula, como podemos ver en la imagen, que nuestro primer voltaje sería igual a la intensidad 1 por la resistencia 1, que esto sería igual a 0.15 por 5. Esto nos da igual a 0.75 volts y esos son los volts que se están perdiendo. De igual forma, después tenemos el voltaje 2, que es igual a la intensidad 2 por la resistencia 2, que esto es igual a 0.15 por 40, que nos da 60 volts. Y luego tenemos los volts 3, que esto es igual a la intensidad 3 por la resistencia 3, que esto es igual a 0.15 por 15, que esto nos da un total de 2.25 volts. Y así ya tenemos todos nuestros datos, los volts que se pierden, o sea, cuántos van de ida y cuántos de regreso, cuál es nuestra intensidad, cuál es nuestra resistencia total y cuáles son nuestros volts totales. Después de esto, vamos a seguir con el circuito en paralelo. Con nuestro circuito en paralelo tenemos nuestra misma fuente de energía, que son 9 volts, entonces tenemos el total de volts son 9, después tenemos nuestra primera resistencia, que son 30, nuestra segunda resistencia son 15 y nuestra tercera resistencia son 18. Y este es otro diagrama que yo hice de mi circuito. Esto, como ya sabemos, cuando es un circuito en paralelo, esta se calcula con la fórmula que la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Y esto nos quedaría que sería la resistencia total es igual a 1 entre 30 ohms más 1 entre 15 ohms más 1 entre 18 ohms. Una vez hecho esta operación nos da un total de que nuestra resistencia total vale 27 ohms. Y como ya teníamos el dato, nuestro voltaje total es igual a 9 ohms. Una vez obtenido esto, podemos hacer otra vez nuestra ley de Ohm, que es igual a la intensidad, que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Esto sería 9 entre 27, que esto es igual a 0.33 amperes. Otra vez obtenido esto, ya podemos calcular los volts que se pierden, que en el voltaje 1 sería 0.33 por 30, que sería 9.9 volts. Después sería 0.33 por 15, que sería igual a 4.95 volts. Y luego tendríamos 0.33 por 18, que nos daría un total de 5.94 volts. Y ya tendríamos todos nuestros datos de este circuito, aplicados con la ley de Ohms y la ley de Kirchhoff. Por último, tenemos el circuito mixto. Este circuito está conocido por tener unas partes que son del circuito paralelo y del circuito en serie. En mi circuito, nuevamente tenemos una fuente de energía de 9 volts, después tenemos una resistencia de 20 ohms, luego nuestra segunda resistencia es de 15 ohms y nuestra tercera resistencia es de 5 ohms. Como podemos ver, la quinta resistencia se reduce porque este circuito le está quitando energía a nuestra resistencia 2
para darle energía a nuestra resistencia 3. Pero en caso de nuestra primera resistencia, le da energía directa de nuestra fuente de energía. Nuevamente hago un diagrama de lo que sería nuestro circuito. Este circuito, para que sea más fácil hacerlo, lo podemos partir en dos. Primero podríamos calcular nuestra resistencia, nuestro circuito en serie, nuestro circuito en paralelo, y después nuestro circuito en serie. En este caso, sabemos que nuestro circuito en serie, paralelo, sería la resistencia 2 más la resistencia 3, que esto nos daría que su suma sería igual a la resistencia 2, que nos quedaría como 1 entre 15 más 1 entre 5. Una vez hecho esto, nos da un 0.66 y podemos hacer otro diagrama que nos dé esa opción. Como podemos ver en la imagen, que nuestra fuente de energía sigue siendo de 9 volts, nuestra primera resistencia es de 20 ohms y nuestra segunda resistencia ya es de 0.66 ohms porque ya hicimos la suma y combinamos nuestras resistencias. Una vez obtenido estos datos, ya podemos saber cuál es la resistencia total, que nada más sería sumar igual que el circuito en serie, que sería 20 más 0.66, que nos daría 20.66 ohms. Y nuestro voltaje total sería igual a 9 volts. Dicho esto, ya podemos empezar otra vez con nuestra ley de ohms. En este caso sería 9 entre 20.66, que nos da un total de 0.43 amperes. Y por fin podemos volver a calcular cuáles son el voltaje que se pierde cuando va de salida, que sería igual a 0.43 para el primer voltaje por 20 ohms, y esto nos da igual a 8.6 volts, y para el voltaje 2 sería igual a 0.43 por 0.66, y esto nos da un igual a 0.283 volts. Y eso sería todo por mi parte. Estas son las bibliografías. Encontré mucha información sobre esto, en especial en el libro. Es un libro que en lo personal a mí me sirve mucho y es de fundamentos de circuito eléctrico. Muchas gracias por tu atención. Gracias. Esta fue mi presentación.